Hace unos años, la denuncia de un niño contaminado con plomo en el barrio La Teja despertó gran preocupación y nos permitió enterarnos de casos similares. Lo mismo ocurrió en otros barrios de Montevideo. Ahora bien, ¿cómo estamos parados en este tema? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede llegar a hacer? ¿Qué pasa a nivel internacional? De este tema estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Estoy al lado de la cantera, hace pila que dicen que hay plomo. Me preocupó porque dicen que eso es una enfermedad que no es curable, que no sé, yo no entiendo mucho, pero está. Había una vecina que tenía el hijo con plomo. Yo tengo una nena de 4 años y es preocupante eso, porque y más ahora que están en pleno recién de desarrollo, ¿no? Por ahora que yo sepa no lo tiene, pero que llegue a agarrar es preocupante. Hay pandemia en el barrio, según la intendencia. Era barro, basural, también había pocos árboles frutales. Dice que usaban muchos químicos. Yo no sé la historia de la torre, cómo se fundó, porque hay personas que hacen 27 años que están acá. No podemos plantar verduras así para comer porque las hojas quedan medias brillantes. Quedan como si tuviese una brillantez media extraña, ¿viste? Que dice que eso es a raíz del plomo que hay en el suelo. Bueno, ahí teníamos algunos testimonios. Vamos a hablar de este tema esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con dos invitadas. En primera instancia saludo a María Fernanda Sousa Rodríguez, socióloga con un máster por la Universidad, máster de Ambiente por la Universidad de Edimburgo y además asesora en temas de ambiente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo andas, Fernanda? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Bien, y a la pediatra María José Moll, también de la Unidad Pediátrica Ambiental de ACE, la Facultad de Medicina. ¿Cómo te va, María José? Gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, con la mirada de ustedes es interesante ver qué es lo que está pasando. Primero, ¿no? A modo de introducción, cuando decimos personas, niños, niñas contaminadas con plomo, ¿de qué estamos hablando precisamente? Bueno, es muy común el término plombemia, Ajá. que es plomo en sangre. O sea, tener este metal tóxico en la sangre, eso es contaminación con plomo, tener la plombemia elevada, ¿no? Sabiendo de que no hay un nivel seguro de plomo a nivel mundial, ni por supuesto en nuestro país tampoco. O sea, el plomo es tóxico y no tiene que estar en sangre. Entonces, contaminación con plomo es eso. Hay contaminaciones agudas, crónicas, pero el término que maneja la gente, plombemia, que no es tan fácil a veces de decir o pronunciar, quiere decir plomo en sangre, y si hay plombemia, estamos mal. No tiene que existir. Bien, ahora vamos a ir precisamente a algunos casos puntuales, ¿no? Desde el punto de vista médico. Fernanda, ¿te ha tocado trabajar en temas de contaminación, tu experiencia internacional? ¿Algún punto de contacto con esto que estamos conversando? Por ejemplo, hace poco estuviste trabajando en un tema, si se quiere, similar, ¿no? Sí, estuve trabajando en un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la comunidad de La Oroya versus Perú, una comunidad minera y donde había varias fábricas y en la que se daban, en realidad, cuando leí el caso y cuando escuché los testimonios, había mucho que tenía que ver con lo que había ya leído y escuchado en lo que fue en el 2001 el brote en La Teja. Bueno, el brote no, la identificación del brote, ¿no? Esto de el enemigo silencioso, esto del silencio oficial en un principio, hasta el diagnóstico, la vergüenza de la gente que empezaba a tener síntomas, que además en ese caso era una comunidad que dependía del trabajo en una fábrica y en unas minas que eran las que generaban esta afección, que hubiera plomo y arsénico, no solamente, o sea, obviamente contaminado a nivel de sangre, pero a nivel de suelos, a nivel de cuerpos de agua y a nivel del aire. Y bueno, y también estaba esto de, por un lado, el silencio, porque entendían que si denunciaban que eso estaba sucediendo y si lo decían, el resto del pueblo iba a ir contra ellos porque iban a atentar contra su fuente de trabajo. Por otro lado, la vergüenza, porque también se generó una asociación en el pueblo entre hábitos de higiene y pobreza y la sintomatología de la intoxicación por plomo o por el arsénico. Entre otras cosas, bueno, se les caían los dientes,
tenían una tos permanente porque estaba a nivel de aire. Y bueno, y esos casos, salvando las distancias, el caso de La Oroya fue mucho más grave en sus consecuencias y extendido en el tiempo, los puntos en común son muy evidentes. Y también las precisiones o los apuntes que podemos hacer a nivel del respeto de los derechos humanos, del derecho humano al medio ambiente sano y del derecho humano a la salud. En esto, María José, la primera infancia es importante, más allá de que se pueda registrar también en adultos. ¿Cuáles son los principales riesgos que ocurren allí? Capital, la primera infancia es capital, porque el plomo es, como decía la compañera, ladrón de inteligencia, o sea, se le llama ladrón de inteligencia. Ladrón de inteligencia. Sí, ladrón de inteligencia. El plomo y el mercurio son ladrones de inteligencia, hay libros escritos. La Oroya es motivo de muchas investigaciones. Nosotros en la unidad que yo trabajo, que es una fusión entre Facultad de Medicina y ARAP-ACE, manejamos, porque es una unidad que lo que tiene que también mantenernos investigados y actualizando, y hemos escuchado de esto que también pasa en Chile y pasa en la parte minera, y hay mezcla de metales. Cuando ella hace referencia al arsénico, bueno, el plomo genera sintomatología, es verdad, que por ejemplo impacta sobre el sistema nervioso central. Eso es lo más importante. Para los niños da un deterioro de intelecto. En los menores de 3 años es más cruel porque es donde se está formando el sistema nervioso central, o en los menores de 5. Y lo peor es que el capital, lo que se pierde, no se recupera. Sí pasa que los niños, los pediatras, manejamos de que los cerebros son plásticos. Entonces los podemos estimular, podemos trabajar, pero el plomo daña al menor de 3 años en forma irreversible si lo dejamos. Es tremendo eso, ¿no? Es tremendo, sí, claro, porque ¿cuál es el impacto? Desciende el coeficiente intelectual. Por arriba de un valor de 10 microgramos por decilitro baja de 4 a 6 puntos de CI. ¿tá? Después da, esto en los niños va creciendo el niño, empieza a tener un trastorno. A veces tienen déficit en el lenguaje, un trastorno del lenguaje, trastornos en el aprendizaje, déficit atencional, hiperactividad, esto que está tan de moda, el diagnóstico de la hiperactividad y del déficit atencional. Bueno, el plomo está estudiado en el mundo y está estudiado acá, que afecta en eso. Sí, de hecho acá en Uruguay hay distintos informes, estudios que son muy interesantes, que apuntan precisamente a lo que se puede ver con los chiquilines en la escuela, ¿no? Problemas de aprendizaje y esto que estabas mencionando Exacto, recién, ¿no? Exacto. Y después lo que se ve mucho es el trastorno de comportamiento, que se empieza a ver en el niño y se plasma en el adolescente, ¿no? Comportamientos muy disruptivos, agresividad, violencia. Y bueno, se ha estudiado acá estamos tratando de estudiar. Nosotros somos un país que, bueno, tratamos de movernos como primer mundo, pero bueno, estamos en Sudamérica. Esta unidad es una unidad que es ejemplo en Latinoamérica, porque, por ejemplo, Perú, nosotros hemos ido a trabajar a Perú, no tienen todavía unidades pediátricas ambientales, Chile tampoco. Uruguay está bastante adelantado en eso. Afecta, como ella dice, silenciosamente, porque a veces tenés una carga altísima y no llegás a tener sintomatología. Pero la sintomatología va afectando porque la anemia de repente no te vas enterando, pero la tenés, porque afecta la formación de la hemoglobina. Los trastornos del sistema nervioso, el peso y la talla, deteriora el crecimiento. En la época, hace unos años, hace más de 20 años, se hablaba mucho que deterioraba la talla. Ahora el impacto del desarrollo intelectual es tan fuerte que está todo mirando al desarrollo, al intelecto. ¿Qué más? Afecta, es un disruptor endocrino, entonces te puede afectar ejes hormonales, afecta la reproducción, porque una cosa es en el niño y otra cosa es en el adulto y como la sintomatología, pero es como dice ella, es silencioso y cuando empiezan a aparecer síntomas, claro, a la gente les cuesta entender y asociar, el ambiente produjo esto. Claro. Pero ¿cómo? ¿20 años después? Y yo qué sé, ¿fue el plomo? ¿No fue el plomo? Bueno, en realidad sabemos que el plomo destruye. Sí, Fernanda, hay un punto interesante en todo esto, es analizar el nivel del impacto ambiental que tiene esto, ¿no? Cómo afecta a las personas, esto que estábamos conversando, los derechos de las personas. Ese es un punto que vale la pena destacar acá, Sí, ¿no? yo creo que es bien interesante en los términos en que lo planteas, porque es el impacto ambiental, pero el impacto ambiental en términos de cómo afectan las modificaciones que los seres humanos hacemos en el ambiente y nuestra actividad
en las personas, en este caso en la salud de las personas. Por supuesto también en el ecosistema, en los suelos, en la posibilidad que tienen esas personas después de tener cierta autonomía plantando su propia comida, que por cierto no pueden porque también tiene carga de plomo, o en la pesca, que sería la misma situación. Pero es bien interesante este tema de que es ambiental, pero que tiene un fuerte componente social y político, porque tiene que ver con la forma en que socialmente decidimos o deciden aquellos que tienen poder cómo se distribuyen las cargas del progreso y de la industrialización en este caso. En el caso de La Teja, por ejemplo, bueno, barrio obrero por excelencia, con una fuerte tradición de lucha, pero en ese momento con el tema de las fábricas, de los vertidos en arroyos, de agua contaminada, también volatilizada, vertederos donde, entre otras cosas, se enterraban, se tiraban baterías y otros elementos que tenían plomo, pintura que tenía plomo, también en un momento de crisis económica y social. Entonces, que la ciudad estaba expulsando a las personas hacia soluciones habitacionales irregulares, entonces iban a esos asentamientos donde estaban estos componentes, donde además está la carga de muchas personas que buscan trabajo, soluciones de trabajo informal, y en ese momento el tema de los clasificadores, que además estaban en contacto con materiales de clasificado que tenían plomo, y eso mismo lo llevaban a sus casas, lo llevaban a sus barrios, y que eso todo, digamos, de alguna manera conspira en contra de esta zona, de estos niños que además son niños de familias de bajos recursos. Entonces, eso también genera un montón de condicionantes a la hora de, bueno, identificar que está esto sucediendo allí, a la hora de la intervención del Estado, a la hora de que estas personas puedan llegar a información precisa y un diagnóstico preciso, que hoy en día eso no sería un problema, pero en ese momento que la intoxicación por plomo no estaba en boga como ahora, no porque no existiera, sino porque no se entendía como un problema social de esa envergadura, y de eso podemos hablar después, porque esto fue un antes y un después en términos de la intoxicación con plomo. Bueno, eso también genera toda una serie de agravantes y de dificultades a la hora de abordar el problema. Entonces, como te decía, está el tema del poder, el tema social, y todo esto en un ambiente que además pasa a ser hostil, y que pasa a ser hostil por la acción del ser humano, básicamente. Es muy interesante ese punto, porque además del aspecto del componente ambiental, vos como sociólogo además haces esa conexión que es importantísimo, interesantísimo también para entender qué es lo que está pasando. María José, salvo casos extremos, no hay medicación para esto, ¿no? Medicación, o sea, a mí me gustaría agregar algo de lo que decía Fernanda. Nosotros ya no hablamos más de La Teja, porque La Teja fue el inicio con fundidoras de plomo, con sectores donde los pasivos industriales, que eran terrenos donde hay fábricas que se fueron fundiendo en esa época de crisis que menciona Fernanda, y la gente se asentaba en forma irregular, y eran fábricas de batería o de metal que dejaban sus desechos y los suelos estaban contaminados. Eso fue una realidad, pero ahora no sabemos dónde está el plomo. El plomo está siempre que haya metales, siempre que haya quema de cable, porque ¿cuáles son las fuentes? La quema de cable, la chatarra electrónica y eléctrica. Electrónica, todo lo que tiene que ver con computadoras, dispositivos, electrodomésticos, lavadoras, televisores, ¿no? Esa quema de cable, las pinturas viejas, el Uruguay trabajó y legisló a partir del 2004, la nafta le sacó el plomo, que estaba en La Teja, la refinería. Claro. Y a partir del 2006, la pintura. Entonces, las pinturas con plomo son las antiguas pinturas con plomo. ¿Qué otras fuentes? Básicamente, la quema de cable, lo que se llama lo antropogénico, o sea, el reciclaje, que sigue existiendo ahora. Entonces, los suelos contaminados fue un poco de la época de La Teja, que ya hace más de 20 años. Nosotros ahora vemos el peligro en lo antropogénico, o sea, lo que producimos los propios hombres en ciertos lugares que viven de eso, que no solamente pasa la pérdida de trabajo en Perú, pasa acá también, porque hay gente que vive del reciclaje. Entonces, cuando nosotros tratamos a esas familias, tenemos que pedirles que abandonen esos hábitos, y para ellos nos dicen, ¿y de qué vamos a vivir nosotros? Estamos hablando ¿no? de actividades de las familias. Actividades donde comparten todo, y donde lamentablemente el adolescente, nosotros tenemos dos picos, el preescolar y el adolescente. El adolescente empieza a acompañar al padre, a reciclar, a quemar cable, ¿verdad? Entonces,
ahora ya no es solo La Teja, ahora son muchos los barrios, está en el interior, nuestra unidad ha ido al interior, o sea, es en todo el lugar que pueda haber plomo, en todos los lugares donde puede haber plomo con esas fuentes. Y tú me preguntabas... El tema de la medicación, en realidad, ¿no? La ¿Qué medicación. pasa con eso? Acá el tema es prevenir, porque medicación no existe, o sea, Claro. lo que hay es un quelante, un medicamento que saca el ácido metilsuccínico, es el que usamos nosotros, que es el que está pautado, pueden haber otros, se saca el plomo de la sangre, ¿tá? Con un valor determinado que hablamos de 35-45, como la Asociación Americana de Pediatría lo marca, microgramos por decilitro, pero si decimos que no hay un valor seguro y que nosotros los tenemos en 5 microgramos por decilitro, debe de estar por debajo. El Uruguay, la OMS recién lo baja hace pocos años a 5 microgramos por decilitro. Y, por ejemplo, Estados Unidos, el Centro de Control de las Enfermedades lo baja a 3,5, hace 2 años más o menos. O sea, no tenemos un valor seguro porque, ¿qué pasa? Lo que tenemos que hacer es prevenir, porque no hay medicación, es alejar de la fuente de plomo. Entonces, ¿cómo lo alejamos? Y bueno, las medidas primarias es, ¿dónde está? ¿Está en el suelo? Y sí, va a haber que de alguna forma cementar la casa, va a haber que los realojos son muy difíciles, ¿no? Reconvertir la fuente de trabajo de los padres. Si la fuente es quemar cable, bueno, no va a poder quemar cable. Entonces, medicación, pasando ciertos niveles, se da este quelante, que se da por vía oral, que el niño tiene que estar internado en un momento y después puede recibirlo en su hogar, pero su hogar tiene que estar sin plomo. Entonces eso implica que al niño hay que movilizarlo a un lugar que no tenga plomo, porque si recibe ese quelante estando con una fuente de plomo cerca, es contraproducente. Además de que este quelante tiene algún efecto secundario, no siempre, pero que hay que controlarlo. Son 19 días de tratamiento y es una medida de rescate, no es una medicación. La medicación el tratamiento es prevenir la contaminación, o sea, prevenir que esté cerca de las fuentes de plomo, enseñarle a los padres, enseñarle a los niños mismos a alejarse de este contaminante, el lavado frecuente de las manos. Nosotros le llamamos la prevención primaria contra la contaminación con plomo, el lavado de los chiches, el permanecer más en centros escolares, instituciones que si en la casa se trabaja y se quema cable en el barrio y la zona está contaminada, bueno, tiene que estar 8 horas en la escuela o en un centro de formación, en un club infantil, 4 horas y 4 horas, cuanto menos esté en la casa, ahí mejor. Claro, ahí arrojaste un montón de elementos que conectan un poco con lo que decía Fernanda, del componente social, ¿no? Porque estamos hablando de realojamientos, de asentamientos. Aquí en Montevideo tenemos también esas situaciones, ¿no? De decir, bueno, buscar otro tipo de vivienda, educación para los chiquilines, para que puedan ir a la escuela, formación para los padres, trabajo para los padres también, ¿no? Los padres, son un montón de factores que ahí empieza a correr y a pesar la política pública también, reconvertir. ¿no? Exacto. Eso Sí. también lo ves a nivel internacional, Fernanda, más allá de lo que pasa acá en Uruguay. Sí, claramente, y en realidad ahí tengo que referir a los tratados internacionales a los que adhiere Uruguay. Bueno, por ejemplo, el Tratado de Escazú, que es un tratado que, entre otras cosas, y ahí es bien interesante, y vuelvo al caso de La Teja, pero porque por lo paradigmático del caso, que cuando se formó la Comisión de Vecinos Vivir Sin Plomo, una de las cosas que pedían los vecinos del barrio era información. Era, bueno, se están realizando mediciones, se realizan mediciones, queremos saber qué dan esas mediciones. Queremos que nos formen, que nos informen para poder actuar en consecuencia, para poder prevenir. Exacto. Y eso es muy relevante, y es muy relevante no solamente en la medición y en el derecho que tienen las personas a solicitar esta información, que bueno, la tienen por varios lugares, pero a partir del Tratado de Escazú quedó como muy cristalino en términos de nuestros compromisos internacionales, pero también de llevar esa información a la población de una forma en que esa población pueda apropiarse de la información, que de repente no va a ser lo mismo, con tu audiencia, no va a ser lo mismo en la universidad con los estudiantes de ingeniería, que con los estudiantes de ciencias sociales, que en un liceo o que en una fábrica. Entonces también es eso, también es que la información se adecúe a las personas que la están escuchando para que puedan actuar en consecuencia. Y el tema de la educación es fundamental y eso obviamente requiere recursos, requiere la movilización del aparato del Estado en este caso. Pero hay otro punto en el que también me quiero detener que tiene que ver porque estábamos hablando hasta ahora de justicia ambiental, esto de distribuir los daños
bueno, y las bondades de la industria en este caso y del crecimiento industrial, pero también tenemos que hablar de la justicia intergeneracional. Porque en este caso, estos suelos que en ese momento estaban contaminados, o ahora que justamente por cómo se utilizó el plomo en pinturas, en electrodomésticos, en computadoras, en el tema de los cables, bueno, nosotros le legamos a las generaciones que vienen un mundo que está contaminado con plomo y que, bueno, tienen que ver y ubicar dónde es que está la fuente de plomo y qué hacen con eso. Entonces, ese es otro componente muy relevante a nivel de la discusión internacional y es la justicia intergeneracional y es el derecho de las generaciones que vienen a habitar este mundo a vivir también en un ambiente sano y que con estas situaciones claramente es violatorio, porque además tienen la particularidad de que en general no pueden opinar sobre el tema. O sea, solamente tienen que sufrir las consecuencias porque son niños, porque están por nacer o porque son muy jóvenes y no logran a veces llegar, si bien algunos casos sí, no logran a veces llegar a las mesas de discusión política. María José, estamos hablando que el plomo se aloja en la sangre, en los órganos y en los huesos, ¿no? Exacto, el plomo hace la recorrida, entra a la sangre, de la sangre pues 15 a 30 días va pasando a las vísceras, como puede ser el hígado, y después su depósito final es en el hueso, y en el hueso puede estar 20 años. O sea, ¿20 años puede estar en el hueso? Sí, claro, o más. O más. La forma de movilizarlo es cuando uno lo aleja de la fuente del plomo y ahí empieza a movilizarse el plomo, o cuando la persona está, o cuando, por ejemplo, la gestación. Y ahí hay un movimiento de plomo. El recorrido habitual es que tú te expongas una fuente de plomo, te sube el plomo en sangre, te sube la plombemia, y cuando te alejo va lentamente descendiendo. ¿Por qué? Porque va entrando en las vísceras y va entrando al hueso, pero no se te fue. El plomo no se va. El plomo entra y no se va. ¿Ah? Eso es uno de los problemas, queda alojado en el hueso y, por ejemplo disminuye la absorción de vitamina D. Entonces produce unas líneas en los huesos, que son unas líneas de detenimiento del crecimiento, ¿ah? Detención del crecimiento, perdón. Y bueno, y entonces, por ejemplo, ¿no? Y lo que referenciaba, que hacía referencia a ella de, bueno, yo quería acotarles, es la quema de cable que libera al quemar el cable. ¿Para qué? Para buscar el cobre habitualmente. La gente comercializa en un mercado negro el cobre. Y en esa liberación de la cobertura del cobre se libera plomo al aire, ¿no? La pintura que la tiene también al aire, ¿no? Y entonces es ahí que el niño habitualmente, o por vía oral o por inhalación, lo ingiere o lo inhala. Es más, en el niño la inhalación es la vía que consideramos, la ingestión, perdón, y en el adulto la inhalación, la vía que es considerada más importante. El niño tiene las dos, el adulto tiene la inhalación. Habitualmente no es común que el adulto tenga el hábito de pica, que es comer todo lo que no sea comestible. El niño menor de 3 años tiene ese hábito y es considerado dentro de lo normal. Ahora, además de que el niño tiene un montón, lo que se habla de la vulnerabilidad infantil, es más pequeño, los metales pesados están más cerca del piso, respira más veces por minuto, 40 veces por minuto, entonces lo va a inhalar más, tiene una absorción mayor a nivel intestinal, tiene tendencia a tomar más líquido, más verduras que pueden estar contaminadas con plomo, la absorción es mayor, claro. La absorción. Y a agregar a lo político, es extremadamente un tema político, de interés político, tanto que, lógicamente, hay países que en el mundo todavía no han logrado liberar la nafta. Claro. Ahora me gustaría volver ahí, Fernanda, María José, pero les propongo salir al móvil un segundito, así sumamos además otra opinión. Vamos a recibir a nuestro compañero Martín Duarte. Martín, ¿cómo andas? Bienvenido a Lado B. Wilmar, ¿cómo andan todos por allí? Estamos en el barrio Torre 8, que de hecho estuvimos visitando hoy en horas de la tarde, justamente para mostrarles un poco la situación del barrio,
que tiene, bueno, diversas complejidades, pero una vinculada al plomo. En particular porque en este territorio donde hoy viven decenas de familias, funcionaba hace 20 años una cantera. De hecho, el barrio Torre 8 lleva su nombre por una torre de electricidad que está a nuestras espaldas y que, bueno, da nombre a este lugar. Estamos con varios vecinos, obviamente hay muchas inquietudes en el barrio. Hoy les planteábamos justamente hablar del tema de la plombemia y cómo ha afectado algunos casos y cómo se crían los gurises también acá. Con algunos referentes, bueno, Paula, ¿cuándo empezaron a escuchar el término plomo, plombemia? ¿Qué saben al respecto y qué ha pasado acá en el barrio? Más o menos escucho eso de que niños en este barrio habían tenido plomo. Me contabas un poco de que, bueno, la mayoría de las casas... Muchos niños tuvieron, en el barrio tuvieron plomo y también tuvieron muchas enfermedades también por todas las cosas que están pasando en el barrio. A propósito de un tema que hoy hablábamos, tiene que ver con las plantaciones. ¿Qué pasa si uno quiere plantar acá o cosechar algo vinculado un poco al terreno, ¿no? Buenas noches, me decís tema al terreno. Y en realidad es bastante jodido, ¿no? Digo, no es que una cosa no es que no crezca ni que nazca, pero es diferente a cualquier situación normal de cualquier persona. El tema de la tierra, etcétera. Pero bueno, acá estamos y es la realidad de lo que tenemos, ¿no? De lo que vivimos el día a día y los medios que tenemos para vivir, como cualquier ser humano, ¿no? Nuestras casas son humildes, pero son toda, la gran mayoría, somos todos familias trabajadoras. Y con chiquilines también. Yo qué sé, si hubiera alguna chance también nos gustaría de que se escuchara la voz, de poder tener algo mejor para todos, ¿no? Mismo acá, o como ¿no? De poder mejorar en algún sentido. Por acá está Malena también, que es una de las referentes en el barrio. Vos me contabas el hecho de esta situación de que hablábamos, ¿no? Hay varios temas o puntos o focos para hacer énfasis. En particular con el tema de la plombemia, vos me decías que las plantaciones, si uno quiere cosechar algo acá, no puede consumirlo. No puede consumirlo, extrañamente, porque en realidad tú lo ves y no hay nada que crezca seco, nada que sea feo, nada una cosa que es divino para el jardinero, porque todo florece, todo es verde, todo es rigolloso, ¿no? Pero no es... Las cosas que plantamos no se pueden comer. No, son nocivas para la salud. Y a nivel de las inquietudes de los padres en esa situación de criar a los gurises en este terreno, ¿no? Vinculado también a lo que es la quema de cable. Sí, terrible, es terrible porque sobre todo ellas que están en la parte de Rubio y en la parte de las canteras, es terrible. Es terrible porque yo cada 2 por 3 estoy saliendo de mi casa, sobre todo en verano, porque me parece que se está incendiando la casa. Y simplemente es que a cada 20 minutos, media hora están quemando estos olores que están a una cuadra y es impresionante el olor y el humo que dan, ¿no? Y no es bueno. Básicamente no es bueno, no es nocivo. Uno no está nunca tranquilo si se te incendia la casa o si simplemente es que están quemando ahí a la vuelta, la mugre que da y todo lo que después queda en la tierra, porque nadie lo limpia. Entonces... ¿Hay algún seguimiento por parte...? Es que la intendencia, yo trabajé en el plan ABC y pila de nosotros hemos ido a limpiar lugares que no se pueden ni estar. Y nosotros ya limpiamos acá. Los basureros que se hicieron acá los limpiamos nosotros. Les consultaba a nivel hasta médico, ¿no? Los médicos no entran. Redondamente no entra. No. Y la policía entra porque lo agarrá allá de... Obligadamente. Pero haciendo foco un poco en el tema plomo, ¿no? Ustedes de lo que saben de los vecinos o el seguimiento o las dudas que tienen, ¿con quién las pueden evacuar o si hay algún seguimiento también? Seguimiento hay, si vos vas al hospital y lo llevas, sí, ya que el niño está... Sí, pero igual es difícil individualizar eso. Individuar eso es muy difícil porque uno con qué autoridad va al hospital y dice, mira, mi hijo estoy sospechando de que tiene plombemia. Y el médico se te ríe en la cara porque te tiene que hacer un chequeo impresionante para llegar a eso.
Entonces es muy difícil y por eso hay muchas personas que tienen niños con un montón de problemáticas, de muchas problemáticas de salud y uno se queda con la duda y tiene que solucionar un montón de problemas y tiempo y salud y bueno, y medicación y en realidad no se sabe el por qué un niño de 10 años tiene tantos problemas de salud graves. Yo les agradezco mucho el tiempo, haber compartido prácticamente la jornada porque los estuvimos visitando también de tarde. Como sabemos, hay otras complejidades, de hecho funciona una olla que está abierta los jueves justamente, y hay muchos temas para hablar hoy. Justamente nos paramos en este foco de casos de plombemia que surgieron ya a partir de 10 años atrás en esta zona y bueno, cómo es la actualidad también del tema. Así que compañeros, le damos paso a ustedes y nos reencontramos brevemente. Bien, gracias Martín, gracias también a las vecinas y los vecinos ahí de Torre 8 que dijeron, Fernanda, María José, un montón de cosas interesantes. Apuntaban también el tema de los médicos, María José, sí, ¿no? Sí. Que a veces consultaban, decía una vecina, una madre... Se nos ríen en la cara, básicamente. Sí, ¿pasa sí. Eso? Claro, ahí hay dos puntos interesantes. El primero, que ellos dicen del suelo. Bueno, para saber si el suelo está contaminado existe la medición. Nosotros tenemos pautado, el Uruguay pautó desde el 2009, manejo de los niños con plomo y a partir de 10 microgramos por decilitro que tenga el niño, se va o algún integrante de la casa. Nosotros trabajamos, atendemos niños y a mujeres embarazadas, niños y llegamos a adolescentes, se va a hacer la visita ambiental, no importa dónde sea, hemos ido a todos los lugares, no dejamos de entrar a ningún lado, va un equipo de la unidad, pediatra y toxicólogo, y buscamos la fuente de plomo y luego pedimos a la Intendencia, trabajamos en conjunto con la Intendencia, se le pide que mida el plomo en suelo, también lo medimos en la pintura, hay métodos cualitativos de saber una reacción, se llama rodizonato, si vira el color, bueno, tiene plomo y nos empezamos a acercar. O sea, que es importante que la gente, es verdad, ellos tienen que saber, y sí, el plomo si está en el suelo va a contaminar el alimento, va a contaminar. Eso es muy importante. Y lo otro es difícil porque es silencioso. Es lo que decía Fernanda. Es silencioso. Tú puedes tener un valor elevado y no enterarte. Y te enterás cuando convulsivás, cuando tenés una agresión tan grande al sistema nervioso central que, bueno, tenés una encefalopatía en ese momento aguda, un coma, y no vamos a esperar a eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajar desde la Unidad Pediátrica Ambiental, que es el Centro de Referencia Nacional, que como está Facultad de Medicina dentro, colaborando con ACE, se puede atender no solo, o sea, nosotros hacemos la consejería a todo el país. O sea, no necesitamos que sea solamente de ACE, se maneja y por supuesto que es la parte de consejería para hablar con otros médicos y cómo se debería llevar los casos. Y ahí se les va explicando cómo trabajar, cómo alejar de la fuente, y se le explica a la gente. Nosotros hacemos jornadas en los barrios donde explicamos la sintomatología. Se trabaja con el médico del primer nivel de atención, el médico de familia, el pediatra, el médico que está en la trinchera. ¿Y eso lo siguen haciendo, esa jornada? Sí, eso se sigue haciendo y nosotros le llamamos como la policlínica itinerante, donde nosotros tratamos de explicar y difundir la sintomatología. Y es como dice la señora, o sea, nuestro Uruguay sigue teniendo gente, aunque no bien formada, porque dentro de su sencillez de lenguaje nos dicen, bueno, no es que se ría, lo que pasa es que es sintomatología que hay que conocerla. Claro. Y si no la conoces es difícil ir a buscarla, pero se puede buscar en nuestro país, de cualquier lado, se puede extraer sangre, plombemia, se hace el examen, ACE por supuesto que lo tiene en todas partes del país y tenemos el valor. Y lo referencian a la Unidad Pediátrica Ambiental por parte de ACE y van a tener la orientación. Bien, toca hacer una pequeña pausa. Hacemos pausa y seguimos conversando, sí, ¿les parece? No. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad.
Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Hoy, en el primer bloque, hablaba un poco María José también y conecto un poco con lo que decía Fernanda del tema, de todo lo que significa el tema de la plombemia, de los suelos, ¿no? La alimentación, hablábamos de los cables quemados, de lo que significaba, recién lo explicaba la doctora. Podemos también entrar en un terreno que vos manejás, Fernanda, que es el tema del agua, ¿no? De los recursos hídricos. Hay acá todos elementos importantes que también tienen que ver con esto que estamos conversando, ¿no? Sí, sí, es un sistema nefasto. Digamos, a partir de la quema de cables, como decía la doctora, se volatiliza el plomo, eso luego se asienta. Una de las cosas que decía Daniel Renfrew, que fue es un antropólogo de la Universidad de West Virginia, que estuvo 15 años aquí en Uruguay investigando este tema, es que cada vez que se daban casos de quema de cables, él veía que los niños se acercaban alrededor del fuego porque lo veían como un tema de entretenimiento, ¿no? Entonces, el plomo se volatiliza, ahí caen las cenizas y bueno, los niños no solamente lo inhalan, como decía la doctora, sino que además esto de que tocan el suelo y se meten la mano en la boca, se tocan la cara, también se da otro punto de contacto también relevante. Y bueno, y lo toman como un divertimento. Pero además de esto, y una vez que termina la quema y quedan esos residuos, llueve, se termina de asentar el plomo en la tierra, pero además el agua escurre hacia los cursos de agua y eso lleva los metales pesados hacia los cursos de agua y a tierras linderas. Y pasa un poco también esto que nos decían los vecinos y las vecinas. No pueden comer lo que ellos mismos plantan, ¿no? Y vaya así, porque muchas veces está este discurso que tiene mucho que ver también entiendo yo, con intereses, corporaciones y eso. Está este discurso de que los temas ambientales son temas que preocupan a los ricos, a quien no tiene otro tema para preocuparse. Pero es evidente, y lo estamos viendo en este caso, como lo hemos visto en tantos otros casos, como en el caso de la comunidad de La Oroya, que quienes se ven más perjudicados por los desastres ambientales de este tipo, y sobre todo cuando está el ser humano involucrado en su accionar, son las personas de menores recursos y en condiciones de mayor vulnerabilidad. Recuerdo haber hablado contigo de un fenómeno que está presente, que son el de las migraciones climáticas, por ejemplo, ¿no? Que ahí es un fenómeno importantísimo, millones de personas desplazadas que no pueden vivir en su lugar a raíz de fenómenos climáticos, ¿no? Sí, bueno, y lo estamos viendo ahora con los desastres bueno, con todo lo que está pasando en el interior del país, con las lluvias, los vientos y bueno, las inundaciones y las distintas cosas que están pasando, porque tanto están los desplazados, digamos, internacionales, ¿no? Los migrantes climáticos, pero también están los desplazamientos internos que también rompen redes de contención, rompen tejido social, implican un gran costo, no solamente para el Estado, sino para esas familias, implican la desvinculación de los niños del sistema educativo, de la policlínica y de los lugares a los que habitualmente iban a recibir su asistencia de salud. Y bueno, me estoy yendo un poco de tema, pero el punto de esto es cómo estos temas climáticos y estos temas del drama, del calentamiento global, de los desastres ambientales, impactan mayormente a las personas de menos recursos. María José, hoy poníamos el foco en los niños, en la primera infancia, ¿no? Es lógico, pero por ejemplo, ¿qué pasa con los adultos? ¿Qué se puede ver en ese sentido por la contaminación? Los adultos se contaminan igual. Lo que pasa que, como yo les decía, la probabilidad es mayor porque el niño está más cerca del piso y por sus características fisiológicas de que tiene todos sus órganos en desarrollo. Entonces, el impacto de un metal tóxico en el sistema nervioso central es diferente, en la sangre es diferente, en el aparato reproductor es diferente porque está todo en desarrollo y lo lesiona. El adulto ya tiene sus órganos desarrollados, igual se contamina y puede dar sintomatología, la hipertensión, por ejemplo, las afectaciones neurológicas. Los trabajadores, por algo está el cuidado de los trabajadores de la metalúrgica, ¿no? Y de todos modos también tienen derecho a ser estudiados y a ser tratados, pero más o menos todo camina igual, o sea, hay que alejarlos de la fuente. Es muy difícil que una familia reconvierta su forma de vivir de un día para el otro, hacerles entender que la quema de cable es verdaderamente tóxica y que verdaderamente está afectando la salud de sus hijos. Es difícil que lo entiendan y uno hace un trabajo de todos los días en la policlínica y sale de la policlínica. Nosotros trabajamos extramuro, o sea, tenemos una actividad extramuro, con los toxicólogos vamos y hablamos en terreno y les explicamos. Y cuesta porque
no es fácil reconvertir la fuente laboral que ellos tienen hace 20 años. Y el estar al lado del fuego y estar con la fogata y ver... No sé si entienden que eso los enferma, claro. ¿Verdad? Y la gente, evidentemente, después de un tiempo va entendiendo, porque uno va insistiendo, claro. Pero les cuesta irse de la zona. Han habido realojos donde la gente no se quiere ir. No se quiere ir porque pierde sus redes de apoyo, como decía Fernanda, pierde todo, toda su vida en un barrio y de golpe me quieren porque dicen que el plomo me va a hacer mal. Yo me crié acá, como nos han dicho, y nunca me pasó nada. Claro. Hoy hablamos del plomo, pero sé que hay otros elementos que generan preocupación. El litio, por ejemplo, ¿no? El litio, por ejemplo, con toda la avenida de los autos eléctricos. Bien. Ya en el final, le cuento a la gente que a Fernanda le acompañan 3 alumnas, ¿no? Tenés 3 alumnos de acá. Antes de salir al aire estuvimos hablando de términos como justicia climática, las migraciones también climáticas, esto que conversábamos también, o sea... Las nuevas generaciones también están muy... Eso que hablamos hoy de la justicia intergeneracional, creo que está muy bueno darles lugar a las jóvenes y a los jóvenes para que estén sentados en la mesa discutiendo estos temas porque están formados, porque saben de lo que hablan y nos representan y muy bien en el mundo, en asambleas de Naciones Unidas. Y bueno, tuve oportunidad particularmente de ver a una de ellas en la COP26, creo que fue de Glasgow, y realmente nos representan muy bien. Están allí detrás de cámaras, tuvimos la posibilidad de charlar. Las nuevas generaciones vienen con una energía y con estos temas súper incorporados. Por suerte. Por suerte, dice la No, de verdad que sí. Es verdad, es tal cual. Porque cuesta mucho a veces encontrar interlocutores, porque son temas como específicos que para nosotros llegaron muy tarde. Conversaba el otro día con una de ellas están estudiando ingeniería ambiental. Yo pensaba, bueno, capaz que yo hubiera estudiado ingeniería ambiental si tenía en cuenta todo esto, pero es que ingeniería ambiental no existía. Entonces, también ahora, gracias a la conciencia que han tomado y gracias también al trabajo seguramente de algunos docentes que también hicieron un esfuerzo para acercar esos temas, familiares, etcétera, creo que el futuro es más luminoso de lo que pensamos. Fernanda, María José, gracias por la visita esta noche aquí al lado. Gracias a ti por invitarnos a estos temas tan importantes. La seguimos en otro momento. Gracias. Nos vamos, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.